Bueno, continuamos con esta síntesis expositiva sobre el currículum. Nos quedaba algo muy importante que es que se refiere a los componentes curriculares, que también son los componentes de la didáctica, ¿no? Cuando hablamos de componentes nos referimos a las grandes preguntas que hacen a la educación, ¿no? ¿Qué es enseñar? ¿Cómo se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Cómo se evalúa? ¿Para qué se evalúa? ¿A quiénes se evalúan? ¿Quién es el sujeto de la educación o de la enseñanza? ¿A quién está dirigida? O sea, estas preguntas que se han hecho siempre, pero que a lo largo del tiempo lo que han variado son las respuestas a estas preguntas. En este caso, yo quisiera que tratemos el tema paralelamente con nuestro programa, con el programa que yo les alcancé a ustedes, como les decía al principio de estas grabaciones, para ver cómo se articulan cada uno de esos componentes curriculares con la realidad concreta cuando uno se sienta a elaborar un proyecto, una planificación o un currículum prescripto, ¿no? En este caso de aula, porque la didáctica, sabemos, el espacio de la didáctica es el aula, es la escuela, en macro términos, y la didáctica como espacio concreto donde encontrarnos en estos dos procesos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, cuando hablamos de a quiénes está dirigido el currículum, o sea, quién es el sujeto de ese currículum y qué es lo que se espera de él o qué es lo que se plantea hacia él, nos referimos al alumno no concreto, pero sí al alumno en cuanto a su etapa de desarrollo, su nivel de estudios, su nivel de escolarización, las características regionales en las que está inserto este sujeto, regionales, culturales, es decir, tratar de hacernos todas las preguntas eh, que podamos, ¿no? Con respecto a este sujeto, pero no para caracterizar en sí al sujeto, que en definitiva sí hay que caracterizarlo, sino para ver cuál es nuestro posicionamiento frente a este sujeto. Y ahí hay una pregunta, una respuesta, mejor dicho, que salta a la vista, que es la primera y más abarcativa, que ese sujeto al que nosotros les enseñamos, no importa en qué nivel esté, si sea desde el más pequeño, o sea, desde el nivel maternal o desde el nivel inicial hasta el nivel terciario y universitario, es un sujeto con derechos. Y uno de esos derechos fundamentales, uno, y el que nos atañe más a nosotros por nuestra profesión, es el derecho a la educación. Es un sujeto de derecho, no es el sujeto que nosotros queremos que sea, no es el sujeto que podamos elegir si se queda o no se queda en el sistema. Ese sujeto es el sujeto que es de alguna manera el dueño de la institución educativa, es el destinatario de la educación, es el destinatario de la escuela, es el destinatario del salón de clases, porque por él y para él se creó la educación escolarizada, se creó la carrera de docentes o de maestros o de profesores en las distintas asignaturas para llegar mejor a él. Se completó esa carrera no solo con el contenido, sino con disciplinas de formación psicológica, pedagógica, didáctica, sociológica, como para llegar de la mejor manera posible a ese sujeto. No es un sujeto que podamos elegir, que podamos discriminar o que podamos cambiar. Es el sujeto que llega. Nosotros no apuntamos a lograr un determinado perfil o escultura de ese sujeto, sí en el sentido de que al enseñar y al producirse el proceso de aprendizaje van a realizarse cambios, desde luego que sí, si no hay cambios no hay aprendizaje, por ende fracasa el proceso de enseñanza, pero el partir de este sujeto tal como es, con las características tal como las tiene, con las posibilidades tal como son,
inserto en este sistema de enseñanza es el